Paz y bien, amigos de FTV, bienvenidos a su programa Un Café Capuchino. Gracias a Dios, otro día más que nos da otra tarde y pues bueno, tal vez en algún momento de la semana tuvimos algunos inconvenientes, algunas situaciones que tal vez nos sacaron de quicio, nos hicieron enojar, nos hicieron estar tristes o tal vez hemos tenido una semana llena de proyectos y de sueños. Igualmente, es bueno dar gracias a Dios. Y pues bueno, hoy vamos a tener un programa especialísimo, pero antes, gracias por estar con nosotros en su programa, Un Café Capuchino. De verdad que es una alegría muy grande seguir reflexionando sobre la palabra de Dios y especialmente sobre la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Hoy vamos a tener un programa, como les decía, especial porque el tema es llamados a construir un mundo mejor. ¿Y a quién le toca esto de construir un mundo mejor? Pues bueno, ya vamos a darnos cuenta realmente a quién, porque puede decir uno, eso no me toca a mí, eso le toca a la gente que está metida en la iglesia tal vez, o eso le toca a los gobiernos, o le toca a los altos jerarcas, qué sé yo. ¿A quién le toca esto de hacer un mundo mejor? Pues ya nos vamos a dar cuenta, pero antes vamos a empezar cómo se debe. Con la oración para agradecer al Señor todo aquello en que tal vez hemos estado durante la semana, tal vez hemos estado cansados y esta oración nos va a invitar a poder poner nuestra vida y nuestra vocación en las manos del Señor. Entonces nos ponemos en presencia del Señor y rezamos juntos. Padre de todos, creador y gobernante del universo, que nos confiaste tu mundo a nosotros como un don, ayúdanos a cuidar de él y de todas las personas, para que vivamos en relación correcta contigo, con nosotros mismos, entre nosotros y con la creación. Cristo, nuestro Señor, tanto divino como humano, viviste entre nosotros y moriste por nuestros pecados. Ayúdanos a imitar tu amor por la familia humana, reconociendo que todos estamos conectados a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, a los que viven en pobreza, impactados por la devastación ambiental, y a las generaciones futuras. Dios uno y trino, ayúdanos a escuchar el clamor de los que viven en pobreza y el clamor de la tierra para que juntos cuidemos nuestra casa común. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y es que hoy vamos a hablar, después de que hemos hecho esta oracioncita, donde ya hemos puesto toda nuestra vida y nuestro corazón en el Señor, vamos a hablar de un temita muy importante para nosotros como iglesia, y es el papel de ser constructores. Pero antes yo quiero decirles, si tienen por ahí la Biblia, o si tienen en el celular también la aplicación para poder ver las lecturas bíblicas, busquémosla en este momento porque la vamos a necesitar en todo el programa. Así que vamos a comenzar por ahí, primero teniendo la Biblia a mano, porque ahí la vamos a estar, como quien dice, yendo ahí a ver qué nos dice Dios con respecto a lo que vamos a hablar hoy. Y es que es ser iglesia por medio de la construcción. Somos constructores de la misma iglesia y del mundo. Y el ejemplo de constructor, podemos decirlo, si conocen a algún constructor saben que con los materiales que tienen, con los materiales que el patrón, podemos decir, le da para poder construir una casa, el constructor a su creatividad va diseñando, va tratando de hacer una casa hermosa o como se la dieron para dar, pero a veces tiene, como quien dice, rasguñar por ahí para poder hacerla bien bonita y poder poner su corazón en medio de la construcción que está haciendo. Así también nosotros somos constructores de la vida, somos constructores del reino. Dios nos da los materiales, Dios nos da el terreno que es la tierra, Dios nos da los materiales que son nuestros dones, nuestros carismas, etc. Y ahí Dios nos envía a poder nosotros construir realmente esta obra que se llama el reino de los cielos. De esa manera nosotros somos constructores. Ojo, constructores, cooperadores para la construcción del reino, no dueños de este mundo, no dominadores de las otras criaturas, no dominadores de mi hermano, ni juez de mi hermano, sino cooperadores para que todos lleguemos a la salvación. Como nos dice San Pablo, Dios nos ha destinado para que todos los hombres se salvan. Y podemos decir nosotros en nuestra pregunta existencial, Fray, la iglesia tiene que involucrarse en la construcción del mundo y la sociedad. ¿De qué manera? Pues bueno, como cristianos tenemos una manera particular de entrar en esta construcción del reino.
Porque podemos caer y vamos a darnos cuenta en algunas tentaciones o algunas limitaciones si entramos a la construcción del reino de una manera que es anticristiana, podemos decir, ¿verdad? Y esta tentación podemos decir, puede ser aquella que todos lo hemos dicho en algún momento, eso no me toca a mí. Eso le toca al gobierno, eso le toca a los sacerdotes, eso les toca a los misioneros allá en África, fray. Eso de la construcción del reino no me toca a mí me toca nada más ir a misa y estar ahí ayudando con lo poco, con el tiempo que me sobra. Pero a mí, con la construcción del reino, eso a mí no me toca. Esta es una tentación que está constante en nuestra vida y que poco a poco vamos a ir rompiendo, ¿verdad? Porque, ¿y a mí qué me toca entonces? Y es la pregunta del $1.000.000, podemos decir. Porque toda esta conciencia de pertenencia y responsabilidad es la que nosotros tenemos que todos los días alimentar. Todos los días estar como constantemente dándonos cuenta que el granito de arena que nosotros ponemos es muy, muy importante para la construcción del reino. Y es que hay una historia muy bonita. Cuando estaban haciendo la Basílica de San Pedro allá, es un gran monumento en San Pedro, ¿verdad? En Roma, dicen que estaban los constructores haciéndola y fueron a la cantera donde estaban sacando las grandes piedras y le preguntaron a los de la cantera qué era lo que estaban haciendo. Entonces dice que le preguntaron a uno y él respondió muy sinceramente, yo estoy sacando piedra de la cantera. Le preguntaron a otro y dijo, yo la estoy picando, me la pasan cuando ya la sacan y yo la pico. Y dice que le preguntaron a otro que estaba también sacando y picando piedra, que qué era lo que estaba haciendo, y él, muy humilde, respondió, yo estoy construyendo una basílica. Así nosotros, en medio de lo que vamos haciendo, como estos hombres que eran los que picaban la piedra para hacer la Basílica de San Pedro, no solo decían, ¿verdad? O no solo decía este hombre, yo estoy haciendo una basílica, yo estoy construyendo una basílica. Así también nosotros tenemos que tener esa conciencia de que no solamente estamos haciendo un trabajo aislado en la construcción del reino, o que estamos haciendo algo que no importa. No, todos estamos construyendo el reino. Y cuando nos pregunten qué estamos haciendo, si estamos acomodando las flores por ahí en la iglesia, o si estamos recogiendo dinero para las obras sociales, o si estamos simplemente dando un tema, o tal vez estamos simplemente ahí barriendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? No solo barriendo, no solo recogiendo dinero, no solamente arreglando las flores, estamos construyendo una basílica. En otras palabras, estamos construyendo el reino de los cielos. Y a esto se refiere la iglesia cuando nos dice que somos constructores de una misma casa, donde todos cabemos, donde todos tenemos un espacio. Así que esta es una cuestión que tenemos que ir como quitando, esta tentación de decir, a mí no me toca eso le toca a otras personas. Pero también podemos caer en el otro extremo, podemos decir, de involucrarnos, ¿verdad?, en las cuestiones sociales de manera no cristiana. Me explico, podemos hacer o decir que la actitud del cristiano en medio de esta lucha social que tenemos que construir la sociedad y todo lo demás, podemos entrar con antivalores como el odio, como la difamación, como el juicio, la injusticia y la violencia. Entonces esto es anticristiano. Estos antivalores no nos llevan a la construcción del reino. Por eso la actitud del cristiano para construir el mundo es desde los criterios del Evangelio. Por esa razón miremos qué nos dice la actitud de Jesús en el Evangelio para poder darnos cuenta de qué manera nosotros tenemos que construir el reino. ¿Sí? Y es que en el Evangelio Jesús nos da a entender o a conocer de una manera palpable el proyecto divino de Dios desde toda la eternidad. Sí, porque Jesús, al venir a la tierra, nos da a entender concretamente, palpable, nos habla claro y personal de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana. ¿Sí? ¿Y de qué manera Jesús hace el bien? ¿Cuál era su principal criterio? Podemos decirnos, pues bien, Jesús tenía una prioridad cuando hacía el bien. Vamos a verla y especialmente vamos a ir al Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 8, del 2 al 11, porque ahí nos va a hablar sobre un Jesús que le pone atención a lo que es importante. Dice así, por la mañana volvió al templo, todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio, la colocaron en el centro y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio.
La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y les dijo: mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella contestó: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Este es un evangelio muy hermoso porque nos da a comprender de qué manera Jesús, o cuál es la prioridad o el criterio de Jesús para con nosotros los seres humanos. Y aquí vamos a poder como reflexionar un poco sobre este evangelio porque es muy profundo. Y yo creo que es un evangelio que toca la vergüenza también, tanto de los fariseos como de la mujer adúltera, ¿verdad? Porque ser sorprendida en adulterio, ojo con esto, no es simplemente el que pasó el adulterio hace días atrás y entonces ya nos dimos cuenta y la trajimos, entonces fue sorprendida en adulterio. No, no, no. Cuando el evangelio habla de ser sorprendida en el momento, sorprendida en adulterio, es que estaba en el acto en ese momento. O sea, que el dolor no simplemente es del pecado de la mujer, sino que la mujer viene golpeada, avergonzada, tal vez semidesnuda, porque fue sorprendida en adulterio, ¿no? Y además del pecado y la vergüenza, dándose cuenta que va a ser juzgada en un juicio que no va a tener remedio más que la muerte. Y todo esto viene acaeciendo dentro de la mujer, ¿no? Y dentro de la mujer se viene dando todo este proceso de vergüenza, de indignación, de golpe y de todo lo demás, ¿no? Y de esta manera es ridiculizada, semidesnuda físicamente, pero desnuda desde el corazón, destruida socialmente. ¿En dónde pone Jesús el ojo entonces? Pone Jesús el ojo en su pecado. Pone Jesús el ojo en lo que le están diciendo los fariseos. Pone Jesús el ojo en la ley. Jesús pone el ojo en la mujer. Y esto es muy hermoso porque la mujer está por encima de la ley de Moisés según Jesús, ¿sí? Porque la ley de Dios es de Dios cuando hace más humano y más hijo de Dios al ser humano. Y esto hay que grabarlo en el corazón. La ley de Dios es de Dios cuando nos hace más humanos, cuando nos lleva a ser más hijos de Dios, cuando nos lleva a aceptar la filiación divina, cuando nos lleva a darnos cuenta que Dios es nuestro Padre. Y así Jesús llega y les dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que se fueron yendo. Y lo más hermoso del evangelio es que Juan nos dice que se fueron yendo desde el más anciano hasta el más joven. ¿Esto qué quiere decir? Nos quiere decir que entre más viejos nos hacemos, más mañosos. Así que hay que tener cuidado con eso. Y dice que se fueron yendo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban libres de pecado tampoco. No es una cuestión de la ley, es una cuestión de poder dar una segunda oportunidad desde la misericordia, ¿verdad? El pecado ya no destruye al hombre, porque transforma más bien la vida del hombre. El pecado ya no puede destruir a la mujer, porque Jesús viene a transformar su vida. Y aquí viene la misericordia de Dios y el darnos cuenta nosotros también en nuestra humanidad que no estamos en este momento totalmente acabados. En el sentido de decir totalmente santos, que todos los días vamos constantemente, vamos caminando hacia Dios. Y así como Dios me ve a mí, tengo que ver yo a los demás. Pero lo más importante es que Jesús transforma una situación de muerte, transforma una situación de pecado, transforma una situación degradante social, la transforma en amor, la transforma en misericordia, la transforma en una otra oportunidad, la transforma en vida y le da una forma nueva de vivir a esta mujer diciéndole: vete y no peques más. Vete y trata de ya no hacer lo mismo. Dios te ha dado otra oportunidad. Entonces no es la condena,
sino la misericordia, lo que Dios tiene en su criterio de salvación. No es la ley, sino el amor y el ser humano, lo que está en el centro del corazón de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es más grande que el pecado y el error, hermano y hermana? El amor y la misericordia de Dios. En la centralidad del mensaje de Jesús va esto, y grabémoslo en el corazón, que el ser humano se salve, vuelva al camino y sea feliz. Esto está en el centro del Evangelio de Jesús. Y así como a nosotros lo vamos entendiendo de esta manera, también nosotros tenemos que mostrarlo de esta manera al mundo. ¿Cómo construimos el mundo? Pues bueno, teniendo en cuenta que en el centro del corazón del ser humano no está la ley por ser ley, no está el pecado por ser pecado, no está la misericordia por ser simple misericordia, está el ser humano en el centro del corazón de Dios. Y por eso nuestra construcción del reino empieza por ahí, humanizándonos primeramente nosotros y humanizando al mundo, dando a conocer un Dios que es misericordioso, un Dios que primerea, nos dice el Papa Francisco, un Dios que va a la miseria para hacerla dignificar. Sí, de esta manera nosotros vamos dándonos cuenta que en la centralidad del mensaje de Jesús está el hombre, está la mujer, no porque se lo ha ganado, sino por simple amor. Y de esta manera nosotros vamos a ir entendiendo de que la centralidad del mensaje de Jesús es que el ser humano se salve, vuelva al camino del bien y sea feliz. Qué hermoso, hermanos y hermanas. Si nosotros entendemos esta centralidad, vamos a poder continuar o caminar en el camino del ser cristiano de una manera distinta. Ya no juzgando al hermano, ya no poniéndolo como ejemplo tampoco, sino poniéndonos a nosotros mismos como testimonio vivo de que el Señor realmente da una segunda oportunidad, y no una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que el ser humano se convierta y se salve. Dios no abandona, porque por encima del pecado y el error, ya lo dijimos, está el amor de Dios. Y es que cuando Jesús se acerca al hombre, lo transforma. Ya vemos este ejemplo, transforma a la mujer desde el adulterio al amor y la vida. ¿Y quién era esta mujer adúltera? Bueno, se dice la tradición que era María Magdalena, que al final de la vida fue la que vio primero el sepulcro cuando Jesús había resucitado. ¡Qué manera de transformar una vida!, ¿no? ¡Qué manera de transformarse, de mirar a Dios! Es hermosísimo porque esta mujer adúltera, dice la tradición, que era María Magdalena, transformada totalmente, tanto así que aun cuando Jesús había muerto y esperaban la resurrección, ella seguía a los pies del Maestro. Ella seguía tratando de ser cariñosa, de dar vida en medio de la muerte. La única que fue en la mañana a poder limpiar el cuerpo de Jesús, a eso iba, digamos, a poder ponerlo bonito, ¿verdad? Pero se encuentra con la gran sorpresa de que Jesús había resucitado. Y es la primera, una mujer adúltera en el pasado, la primera la que ve la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La centralidad entonces es amar y dignificar al ser humano, dar a entender a la humanidad que hay una nueva oportunidad para construir un mundo mejor. Por esto no es solo trabajo de Jesús, esta cuestión no es solo trabajo de Jesús, sino también de nosotros, cuando ponemos por encima de cualquier cosa, de cualquier situación de pecado, de cualquier cuestión material, de cualquier, podemos así, fundamento más allá del ser humano o de Dios, cuando ponemos en centralidad al hermano, el amor se vuelve transformador. Cuando ponemos por encima de cualquier cosa a Dios y al hermano. Pues bien, tengamos eso en mente en este momento, transformación. Nos transformamos, ¿sí? Vamos a ir a una pausa comercial y ya casi volvemos, porque vamos a seguir hablando sobre esta cuestión de la construcción del reino, que más allá de eso, de construcción, es transformación. Quédese con nosotros, esta es un café capuchino.
Muy bien, amigos y hermanos de Fe TV, seguimos en este subprograma Un Café Capuchino. Y estábamos hablando de que el amor de Dios, o el amor de Jesús concretamente, es transformador. Y que nosotros también estamos llamados a ser transformadores de un mundo. Y que hablábamos que la construcción del reino no es una construcción desde la nada. Dios nos da los materiales para poder nosotros construir el reino. Y así vamos a seguir hablando sobre esto de la transformación o de qué es lo que el criterio, como quien dice, central del evangelio. Porque podemos ir a transformar el mundo tanto para bien como para mal. ¿Y cómo podemos transformarnos para mal? Cuando no sabemos cuáles son los verdaderos, como quien dice, valores cristianos y nos vamos hacia los antivalores como la violencia, el odio, la indiferencia, etcétera, ¿verdad? Entonces decíamos que somos cooperadores de la construcción de este mundo donde todos tenemos o vamos a tener o podemos tener por derecho divino un espacio de libertad y de paz. Lo interesante, hermanos y hermanas, es que dentro de las primeras comunidades cristianas entendieron que la salvación no era simplemente para algunos, ¿sí?, sino era para todos. Y acordémonos que el cristianismo empieza en Jerusalén. El cristianismo empieza en esta tradición hebrea, que era muy cerrada. Y es que en poco a poco se fueron dando cuenta que la salvación no era simplemente para un pueblo, sino que la salvación era universal. Jesús no había venido simplemente para los israelitas o para los judíos, había venido para la iglesia universal, ¿sí? Y que la construcción del reino de un mundo más humano y más divino nos toca a todos nosotros. Y esto los apóstoles lo entendieron al pie de la letra. Y vamos a ver entonces qué pasó en esta iglesia primitiva, porque en la Biblia nos da a entender el primer concilio que hubo en la historia de la iglesia. Y en Hechos de los Apóstoles ahí aparece. Pero ¿qué era esto del primer concilio? Bueno, el primer concilio fue aquel momento en que se reunieron todos los apóstoles y todas las iglesias que estaban en construcción, podemos decirlo, de cercanos de los judíos. Habían griegos, habían también romanos y también estaban los de los judíos, que era donde estaba la iglesia cimentada en aquel tiempo, y tienen un concilio para decidir algo muy importante: si la iglesia de Cristo seguía siendo judía o pasaba a ser universal. Y Hechos 15, del 4 al 11, nos da a entender todo este choque que hubo para darse cuenta hacia dónde tenían que ir como cristianos. Y dice así: llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos, y les contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Luego de una agitada discusión, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes, para que por mi medio los paganos escucharan la buena noticia y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre unos y otros y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios imponiendo el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Al contrario, nosotros creemos que tanto ellos como nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor Jesús. Un texto hermosísimo. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro dice: hey, la salvación que Dios nos dio a nosotros por medio de Jesucristo no solo es para nosotros, no es cumpliendo la ley de Moisés nada más, no es circuncidando a las personas que tal vez ya están adultas y quieren entrar a la iglesia, sino tiene que ser ese mismo espíritu que Dios nos dio a nosotros, es para todo el mundo. Y de esta manera, desde la iglesia de Jerusalén, empieza a expandirse la iglesia católica. ¡Qué hermoso! Porque desde un buen principio la iglesia primitiva pudo entender que la salvación no era simplemente por cumplir una ley,
no era simplemente por estar ahí, ¿verdad? Y ser judío, y si no eres judío, chicharrón quemado, podemos decirlo, sino que la centralidad del mensaje cristiano es que todos nos salvemos y lleguemos a la plenitud de la verdad. Pero para eso hay un proceso de conversión. El Concilio de Jerusalén y la comunidad esta entiende que por encima de la ley está la salvación, ¿verdad?, de todos los hombres. San Pablo cree que hay que abrirse a la conversión y es posible hacerlo. Y además de eso, que todos somos constructores de este mundo hermoso, que dentro del Evangelio, dentro de esta locura llamado ser cristianos católicos, no existe la exclusión. Todos estamos llamados a ser santos en medio del mundo que vamos construyendo, ¿verdad? Y este mundo que vamos construyendo lo construyes tú desde donde Dios te ha plantado. Y también lo construyo yo como religioso desde donde Dios también me ha plantado. Esto es una realidad que tenemos que nosotros tener presente todos los días, ¿verdad? Entonces puedo yo preguntarme, ¿qué estoy haciendo yo para construir un mundo mejor, hermano y hermana? ¿Qué estoy haciendo realmente? ¿Estoy dejando esta vocación, como quien dice, esencial de cristiano a un lado? ¿Estoy dejándola que se llene de polvo ahí en la esquina de la casa? ¿O qué estoy haciendo realmente para construir este mundo? Porque la fe en Jesucristo pasa por mi testimonio. Jesús no se va a aparecer, como podemos decir, Jesús no se le va a aparecer a una persona por ahí en la calle y le va a decir, ¿verdad?, tienes que entrar a la iglesia. Jesús nos utiliza a nosotros como medios de testimonio para dar a entender al mundo que la esperanza nuestra de una vida mejor está puesta en Jesucristo. Nuestro testimonio es nuestra mejor prédica. Y de esta manera nosotros tenemos que seguir preguntándonos todos los días, ¿qué estoy haciendo para construir el reino? ¿Y qué he dejado de hacer para construir este reino? ¿Verdad? Porque no solamente decir qué estoy haciendo, sino también decir, hey, he dejado de ir a la iglesia tal vez. He dejado de estar dentro de los lectores. He dejado de estar visitando enfermos. Y qué raro, esto también me ha traído amargura a mi corazón. Ya me irrito más rápido. O tal vez estoy muy alejado de Dios. Empecé a tomar licor de nuevo. Tantas cosas que nos hacen daño cuando nosotros nos alejamos del camino de la construcción del reino. Porque ojo, cuando construimos el reino, hermanos y hermanas, nos construimos también nosotros mismos. Y qué bonito perder el tiempo dentro de la iglesia. De esta manera, Dios nos llama a poder ir construyendo el reino de Dios. ¿Y qué pasa si nosotros estamos tambaleando? ¿Qué pasa si un día sí, un día no, el otro día tal vez? ¿Qué pasa con eso? Pues bien, vamos a leer una de las lecturas de las cartas, especialmente viene de Hechos 20 del 7 al 12, donde nos va a indicar qué pasó con un joven que se llamaba un poquito extraño, ¿verdad? No le vayan a poner a sus hijos de esa manera, pero se llamaba Eutico. Imagínense cómo se llamaba. Y este joven tenía una particularidad, estaba a veces adentro y a veces estaba viendo para afuera de la iglesia. Y nos dice así Hechos 20 del 7 al 12. Un domingo que nos reunimos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, se puso a hablar y se prolongó el discurso hasta medianoche. Imagínense eso. Llegó a la misa y a medianoche todavía seguía en la predicación, en la homilía. Había bastantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un muchacho llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Mientras Pablo hablaba y hablaba, a Eutico le fue venciendo el sueño, hasta que vencido por completo, se cayó del tercer piso al suelo, donde lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre él, lo abrazó y le dijo, no se asusten, que aún está vivo. Después subió, partió el pan y comió. Estuvo conversando hasta la aurora y entonces se marchó. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo y todos se sintieron consolados. Este versículo a mí me encanta muchísimo porque es la vida también de nosotros como cristianos reflejada en la vida de Eutico. ¿Por qué les digo esto?
Porque a veces nosotros estamos dentro de la iglesia, pero no estamos dentro donde está la predicación tal vez. No estamos dentro donde están mis hermanos, sino que estamos sentados al borde, a la ventana. Y esto tiene muchos significados y es un significado muy profundo. ¿Por qué? Porque cuando me conviene, miro hacia adentro de la iglesia. Pero cuando me conviene o no me conviene, o me aburro de estar escuchando, ¿verdad?, adentro de la iglesia, miro para afuera. Y esto puede ser muy peligroso, porque el que está en la ventana, en el momento de dormirse, puede caerse hacia afuera. Y esto va a implicar la muerte. Qué hermoso, hermanos y hermanas, hubiera sido que Eutico se durmiera, claro, estaba cansado, pero se durmiera sentado adentro de la iglesia, porque no hubieran pasado esta situación tan terrible. Se cayó de un tercer piso. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana, hermano y hermana? ¿Dónde estoy sentado yo dentro de la iglesia? Estoy sentado junto con mis demás hermanos de comunidad, empujando juntos este reino de los cielos. Estoy sentado ahí junto con los demás, dirigiendo, tratando de servir con todo lo que tengo. Estoy, como quien dice, escuchando y alimentándome sin dormirme, o estoy sentado en el borde de la ventana. Estoy ahí en que algunas veces sí pongo atención y algunas veces mejor no pongo atención, no me conviene. ¿En dónde estoy sentado? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Y es que todos somos Eutico, podemos decir, estoy adentro viendo para afuera, o mi vida cristiana realmente es una vida cristiana ahí adentro, ¿verdad? El problema de estar en el borde de la vida cristiana, de la ventana como Eutico, es que me puedo caer para afuera, ¿verdad? Me puedo caer hacia afuera y no hacia adentro, y esto implica la muerte. Pero lo más hermoso de todo esto, hermano y hermana, si estabas en el borde de la ventana y te caíste para afuera y en este momento estás caído afuera, ojo con esto, en este momento tal vez estés viviendo un momento de muerte en tu vida, ¿no? No te preocupes, la iglesia siempre te va a volver a abrazar, te va a volver a traer adentro y te va a volver a dar la vida. Esto tiene la iglesia. La iglesia es madre. No importa si te caíste porque estabas distraído o por un pecado grave o por una dificultad. No importa si es porque te jalaste una torta, como decimos nosotros, ¿no? No importa, la iglesia siempre te va a volver a abrazar y darte la vida de nuevo. Así que si estás caído, déjate mirar primeramente por Jesús y segundo, déjate mirar por la iglesia, por los hermanos que te van a ayudar. Nadie te va a juzgar, ¿sí? Y si alguien te juzga, pues bueno, el que te juzgue está muy perdido en lo que realmente es la vida cristiana. Pero hay que volver porque la iglesia se siente consolada cuando tú vuelves como bautizado a ser parte de esta construcción del reino. La pregunta del millón, ¿soy como un Eutico en la actualidad o no soy como Eutico en la actualidad? ¿Puedo ser Eutico en la actualidad o puedo ser San Pablo en la actualidad? ¿Qué soy, hermano y hermana? Es una pregunta profunda para, como quien dice, ahí lucharla o debatirla con la almohada. ¿Sí? Pongamos atención con eso. ¿Le he hecho el trabajo de construir un mundo mejor a otras mientras yo no hago nada? ¿O estoy comprometido con la causa del reino de los cielos? Otra preguntita para poderla poner ahí en la almohada. Son cuestionantes estas, hermanos y hermanas, que debemos de hacernos todos los días. Y podemos decir, bueno, la comunidad primitiva se reunía, la comunidad primitiva tuvo la apertura para no solamente dejar el evangelio al pueblo judío, sino darse cuenta que la salvación de Jesucristo venía para todas las personas, ¿ok? Para toda la humanidad, por eso es universal. ¿Y qué pasó después de esta podemos decir, de esta iglesia primitiva? Porque eso pasó hace muchísimos años. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Dónde quedó esa salvación para todo el mundo? Pues bien, vamos a darnos cuenta que después de las iglesias primitivas, y aquí entramos en un tema de fondo, dejamos un poco la parte de la construcción del reino y nos ponemos a ver qué nos dice la iglesia con respecto a esta transformación del mundo. ¿Qué pasó con la iglesia después de las primeras comunidades cristianas? Pues bien,
En el año 300, después de que la iglesia se oficializa en el Imperio Romano, pasa algo muy interesante, que la iglesia empieza a defender la fe y respondió preguntas y cimentó muchas cuestiones que tal vez estaban en el aire. No sé si se acuerdan que en este tiempo es que empieza a salir el credo de los apóstoles, ¿sí? El credo de decir que creemos en un Dios uno y trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues entonces la iglesia dejó de lado la parte de darse cuenta que la iglesia era universal, era social, era para acompañar y abrazar al ser humano, y empezó a formar o a darle cuerpo a lo que creemos. Formó el credo, defendió a la iglesia de las herejías que eran miles, ¿verdad? Y así trató de no desviarse del evangelio de Jesús. En pocas palabras, después de las primeras comunidades cristianas, la iglesia dijo: muy bien, ya sabemos que Jesús es nuestro Salvador, pero ¿cómo nos salva? ¿De qué manera nos salva? ¿A quién salva? ¿Quién es Dios? ¿De dónde viene? ¿Por qué nos ama? Y todas estas preguntas empezaron a aflorar dentro de la iglesia cristiana, y especialmente empezaron a ser cuestionada la iglesia de muchas formas. Entonces la iglesia empieza a dar esta respuesta muy importante en medio de un mundo que le cuestionaba muchas otras cosas, ¿verdad? Y por mucho tiempo, y viendo las necesidades, la iglesia empezó a preocuparse por la doctrina. Lo que nosotros decimos, estos son verdades que ya no se cambian porque es lo que creemos. ¿En qué creemos? Pues bueno, en estos tiempos se empezó a formar todo este cuerpo, ¿no?, de doctrina, donde nosotros podemos decir: esto es lo que creemos y esto es lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros creamos. Y de esta manera la iglesia se pone, no fueron cuestiones de simplemente 5, 6 años o 10 años, fue una cuestión de siglos, donde la iglesia piensa cosas importantes y poco a poco se le va dando cuerpo, ¿verdad? Pero esto, hermanos y hermanas, tuvo una situación un poco, como quien dice, decadente, ¿no? Porque lo que Jesús predicaba, ¿verdad?, en el Evangelio, lo que veíamos de la mujer adúltera especialmente, también lo que veíamos de las primeras comunidades cristianas que se abren totalmente como quien dice, al mundo para la salvación de Jesús, empieza a tener una cuestión decadente porque descuidó la caridad, descuidó la construcción del reino, ¿verdad? Descuidó esta parte de estar en el mundo, descuidó esta parte de ser transformadores de un mundo que tal vez estaba cayendo en el desamor, en la desesperanza, en la violencia, en la indiferencia, ¿verdad? Y de esta manera Dios, más bien el ser humano o el cristiano, empieza a dejar como esta parte un poco como descuidada. El Dios que está en la historia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dejó de mirar y de iluminar el mundo desde la óptica de Dios, pero claro, estaba centrada en la cuestión de la doctrina, ¿verdad? Dejó de dar una palabra respecto a los acontecimientos, ¿verdad? Y de esta manera las comunidades le empiezan a restar importancia a la caridad y a iluminar el mundo con acciones concretas. La iglesia empieza a pensar, pero deja la caridad de un lado. En cambio, cuando estaba la parte de la comunidad cristiana, ahí sí era de hacer la caridad, de vivir a Jesucristo, pero el pensar estaba por un lado. Y esto es lo que va pasando en la historia de la iglesia. Esto no significa que fue algo malo o que fue algo bueno, sino que fue parte de la historia de cómo la iglesia se fue formando y dándose cuenta de cómo tenía que vivir su cristianismo en el mundo. Las dos partes son importantes, la razón y el corazón. Y de esta manera se puede ir dando esta situación de abandono con la caridad y la transformación del mundo como sociedad. Pero pasó algo muy importante, y fue que en el siglo XIX el Papa León XIII, especialmente en 1891, escribió una encíclica, ya no hablando de cosas doctrinales, no hablando ya de que si Jesús era hijo de Dios o no era hijo de Dios, como se venía tratando de reflexionar durante todos estos siglos. Imagínense tantos siglos para reflexionar quién es Dios. El Papa ya no habla de cuestiones doctrinales, sino que se refiere, y esto hace un corte, y la iglesia vuelve a tomar ese dinamismo social
porque hace un corte y empieza el Papa, este Papa León XIII, a denunciar la pobreza que estaba habiendo en el mundo por culpa de la industrialización. ¿Qué era esto? Que las personas trabajaban casi 20 horas, 22 horas, dormían 2 horas apenas, y no habían leyes, no había nadie que defendiera a estas personas por la industrialización. Y de esta manera el Papa empieza a hablar sobre los pobres, empieza a hablar sobre la explotación de los trabajadores, empieza realmente a transformar el mundo desde la iglesia. Ya no había que hablar de cosas doctrinales, ya todo estaba reflexionado durante todos estos años. Ya la iglesia podía realmente, desde una vivencia de valores cristianos, poder dar una respuesta social y transformar el mundo. Y ya vamos a ver, porque después de este corte comercial vamos a ir a ver un poco sobre una encíclica que nos va a comprometer a la construcción del mundo. Ojo con esto, ya hablamos en el primer bloque sobre cómo nosotros somos constructores del mundo a ejemplo de Jesús. Hablamos en este segundo bloque cómo la iglesia fue formando esta transformación del mundo desde la mente, la razón y desde el corazón, con esta encíclica que saca el Papa a escasos 120 años, 130 años. Y cómo nosotros, en medio de este mundo, la iglesia nos pide que seamos transformadores, desde una encíclica que está actual. Ya venimos entonces a su programa, Un Café Capuchino, para que podamos ver cómo podemos transformar el mundo, cómo la iglesia nos manda a transformar el mundo. No se vayan, porque esto está buenísimo. Esto es Un Café Capuchino. Bien, amigos y hermanos de FTV, seguimos en su programa Un Café Capuchino. Y estábamos hablando de que después de las primeras comunidades cristianas, esto de transformar el mundo empezó a bajar un poco y empezó a pensarse la fe. Pero hace escasos 130 años, un papa sacó una encíclica hablando nuevamente sobre la pobreza. Y nos invitó nuevamente, ya después de haber pensado la fe sobre casi 18 siglos, nos invitó nuevamente a la caridad de Cristo, ¿verdad? Y la iglesia retoma este nuevo auge, donde empieza algo llamado ya no la doctrina de que hay que aprender, ¿verdad? La doctrina de lo que nosotros creemos, sino algo que se llama la doctrina social de la iglesia. Entonces la iglesia empieza a preocuparse por situaciones de miseria, de no humanización de las personas, preocuparse por los huérfanos, las viudas, los inmigrantes. Especialmente empieza a poner en el centro la caridad y la transformación de Cristo en medio de la sociedad. Y este es el nuevo momento que nosotros como iglesia estamos viviendo. Un reencontrarnos, ¿verdad?, con la caridad de Cristo y un darnos cuenta que esto de la transformación del mundo, nos dice el Papa, no es simplemente de los que están arriba en las cúpulas de poder, podemos decirlo así, o no solamente esto de transformar el mundo le toca a las personas que están en la vida religiosa, o que son sacerdotes, o que son obispos, qué sé yo. Esto de transformar el mundo, la iglesia empieza a tomar conciencia nuevamente y darse cuenta de que le toca a cada uno de nosotros, desde donde Dios nos ha plantado, ¿verdad? Y es que nos podemos dar cuenta que la salvación nos empieza a construir cuando morimos, sino desde ya, cuando vamos caminando hacia el reino que culmina en el cielo, ¿verdad? Y es que el Señor construye la historia de salvación dentro de nuestra historia humana. No olvidemos eso. Jesús se hizo humano para darnos cuenta que ser humano está bien, que ser humano es el plan de Dios, que ser humano es el amor de Dios personificado. Para eso Jesús se hizo hombre, y especialmente se hizo hombre para darnos a entender de que la salvación se empieza a construir desde aquí y desde ahora.
en medio de los acontecimientos que nosotros vamos viviendo y en medio de lo que vamos, como quien dice, progresando en la santidad. De esta manera podemos decir que el reino de Dios, que ya crece entre nosotros, tiene que seguir creciendo con nosotros. ¿Sí? La iglesia vuelve entonces a retomar y darse cuenta de que debe de estar encarnada en el mundo como Jesús se encarnó también en este mundo. Y de esta manera la iglesia nos pide a nosotros, como ya vimos con Jesús en la primera parte del programa, que Jesús humaniza y transforma, nos pide a nosotros como cristianos ser transformadores de la vida cotidiana. Y esto lo hacemos con cosas pequeñitas, hermano y hermana. No tenemos que hacer grandes cosas, con cosas pequeñitas. Y ya nos vamos a dar cuenta que en este transcurso del tiempo, el Papa nos ha dado una encíclica muy importante. Ya la vamos a ver. Pero tenemos que poner atención a que debemos de transformar el mundo, ¿verdad? Y es que los papas, y especialmente los obispos también, y también los religiosos, vamos caminando y vamos dándonos cuenta de que Jesús nos pide estar involucrados en el mundo. Y así también a todos los laicos, a todos los bautizados. No simplemente que por ser religioso tiene que estar ahí misionando, o que por ser sacerdote tiene que estar misionando. No, no, no. Todos los bautizados estamos llamados a construir el reino. Y el Papa hace poco nos dio una encíclica que nos invita a transformar el reino de los cielos dentro de nuestra vida cotidiana, y fue la Laudato Si. Y vamos a ir como tratando de ir desmenuzando esta encíclica en los programas siguientes, pero vamos a empezar hoy como una introducción de qué manera la iglesia nos pide a nosotros que transformemos el mundo, ¿verdad? Y es que digo que es la última encíclica porque las otras han sido exhortaciones apostólicas como la Amoris Laetitia, Christus Vivit, Evangelii Gaudium, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta encíclica nos invita a nosotros a poder poner atención a la ecología, pero no a la ecología simplemente como algo desencarnado, solo la naturaleza y nosotros por un lado. ¿Por qué? Porque el Papa empieza a hablar de la ecología como parte de algo integral de nuestra vida. Así nos dice Benedicto XVI, que dice que recordó que el mundo no puede ser analizado solo aislando uno de sus aspectos, porque el libro de la naturaleza es uno e indivisible y incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales. La degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. De esta manera, así el Papa Benedicto y el Papa Francisco lo citan, ¿no? Diciendo, hey, no es un problema simplemente ambiental, es un problema también de que nosotros tenemos que integrarnos y transformar el mundo, solamente no con la ecología, sino también desde nuestra familia, desde nuestra sexualidad, desde nuestra relación con el mundo. Y así nos dice la Laudato Si 2. Estas, hermana, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y el abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos propietarios y dominadores, autorizados a expropiarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de la enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivos. De esta manera nos dice el Papa que el problema ambiental no es un problema simplemente del uso y desuso, que el problema ambiental radica en el corazón del hombre. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con respecto a la vida en este momento, a la transformación del mundo? Pues bien, ponerle atención primeramente a nuestro corazón, primeramente ahí a nuestro corazón, el pecado que hay en nuestro corazón, salir de nosotros mismos con generosidad y empezar a darnos cuenta que la transformación del mundo empieza por casa, desde la forma en que yo uso y hago uso de todos mis cuestiones, ¿no? mis objetos, mis materiales, de la forma en que yo también trato a las personas, de la forma en que le pongo atención a lo que verdaderamente importa y no a lo que puede pasar. Podemos decir, poner en prioridad a Dios, a mis hermanos, y luego a las cosas materiales, y no cambiar lo urgente por lo importante. La Laudato Si nos va a hablar de esto y vamos a ir hablando poco a poco en los siguientes programas sobre esta encíclica para darnos cuenta de qué manera nosotros tenemos que ser cristianos,
¿Por qué? Porque la Laudato Si no es simplemente una cuestión ecológica, es una cuestión integral. ¿De qué manera tengo que ser yo cristiano? Porque esta cuestión del pecado y del egoísmo ya no simplemente está tocando a los hermanos, sino está tocando a la creación entera. Y así nos dice al final, y con esto termino, la Laudato Si 12. Dice que San Francisco de Asís pedía en el convento siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de manera que quienes la admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de tanta belleza. El mundo es algo más que un problema que resolver. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Miremos la vida con jubilosa alabanza y démonos cuenta que la transformación del mundo también yo soy responsable de ella. Démonos cuenta que transformamos el mundo desde donde Dios nos ha plantado. Pongamos atención, hermano y hermana, y sigamos reflexionando sobre qué tengo que hacer yo o qué me invita el Señor desde el silencio del corazón a transformar en medio de mi vida. Esto ha sido todo por hoy, hermano y hermana. Gracias por estar con nosotros. Se despide su servidor Fray Francisco. Los esperamos en el siguiente programa que vamos a ir introduciendo la Laudato Si y vamos a ir como viendo y como quien dice, rumiando como las vacas esta gran encíclica. Así dice que se la pueden conseguir, consígala, en que le vamos a ocupar. Y ya saben, a transformar el mundo desde donde Dios nos ha sembrado. Esto ha sido un café capuchino. Que Dios me los bendiga. Paz y bien.